Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos al noticiero Yolotl Teyoalchuhuani. Nos encontramos presentes en esta emisión mis compañeros Bello Méndez Carla Guadalupe, de la Cruz Lorenzo Luis Fernando, Díaz López Jimena, Encarnación Garatachía Alan, Rodríguez Rebollo Andrea, Tenorio Vázquez Verónica y su servidora Rojas Guadarrama Karen. El país hace muy poco un virreinato se ve involucrado en acontecimientos que se venían preparando desde 1810 y para el cual creíamos estar listos, pero el México independiente es aún más turbulento que al estar doblegado a manos de la corona. Ustedes, oyentes, serán testigos de lo que está ocurriendo. México independiente, 1821-1857. Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad, de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Allende. Acontecimientos políticos. Carla, te escuchamos. Este ámbito en nuestra época es sin duda uno de los que ha marcado nuestro futuro y lo seguirá siendo. El gran problema. El 28 de septiembre de 1821, después de la entrada triunfante del ejército trigarante a la Ciudad de México, se instaló la Junta Provisional Gubernativa compuesta por 34 personas, la cual, después de decretar el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, decidió dividir los poderes del nuevo imperio. La vida política ha estado envuelta en pugnas a manos de conservadores y liberales, intentando dirigir una enorme sociedad tradicional compuesta por grupos como el Ejército Nacional, Iglesia, comunidades indígenas y mestizas. Las 7 leyes puso la autoridad gubernamental en un estado central, impuso límites sobre quienes podíamos votar y eliminó los estados. Esta constitución fue reemplazada por una todavía más centralista en 1844 bajo la dictadura de Antonio López de Santa Anna. En abril de 1847, el presidente James Polk nombró como comisionado de paz para poner fin a la guerra mexicana a Nicolás Philip Trist. Firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en el febrero de 1848 y regresó a los Estados Unidos. Afortunadamente, tras varias rebeliones en contra de la dictadura de Santa Anna, el presidente interino Juan Álvarez ha tomado el poder. Ha logrado establecer las primeras leyes sosteniendo la Constitución de 1857. Y como lo bueno está lo malo, y es que por esta causa se ha desatado la Guerra de Reforma. Esta Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicana, sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente, incluye estatutos para derechos individuales, soberanía nacional, separación de poderes y las responsabilidades de los funcionarios gubernamentales, provisiones para la educación gratis y obligatoria, libertad de religión, de expresión y de prensa, abolición de privilegios y de la propiedad privada. El asunto con la Iglesia es lo que está desatando esta guerra de reforma. Seguiremos pendientes. Gracias. Esperemos que no seamos más desdichados con este nuevo cambio para el país. Acontecimientos internacionales. Cuéntanos, Jimena, ¿qué se sabe hasta ahora? Atentado al Libertador. El 25 de septiembre de 1828, durante la medianoche, unos 12 civiles y 25 soldados comandados por Pedro Carujo forzaron la puerta del Palacio Presidencial y asesinaron a los guardias, tras lo cual buscaron el cuarto de Bolívar. Manuela Sáenz despertó a Bolívar, quien agarró su pistola y su sable y trató de abrir la puerta, pero fue convencido de huir por la ventana, pasando toda la noche debajo de un puente. Nuestro libertador logró saltar y evadirse por la ventana mientras Manuela entretenía y enfrentaba a los conspiradores. El resultado de esta conspiración fue la muerte del coronel William Fergus, un edecán inglés, la herida del joven Andrés Ibarra y una contusión por un golpe en la frente que recibió la salvadora del ilustre caraqueño. El esclavo José Palacios llevó al recién salvado de la muerte a un lugar seguro. Afortunadamente, hoy por hoy Simón Bolívar se encuentra sano y salvo. Muchas gracias. Seguimos con acontecimientos económicos. Las nuevas clases sociales y la economía. Siendo julio de 1821, nuestras clases sociales han dado un gran giro, provocando disputas y enfrentamientos entre varias familias.
Lo más escandaloso fue la pelea entre dos hombres importantes, unos señores latifundistas, en una parte del pueblo, donde se mostraron con un lenguaje corporal agresivo y hasta se podría decir a punto de atacarse. Claro, muchos tienen sus propias teorías o conclusiones. Una de ellas, y la más creíble, es a causa de tierras, ya que uno tiene más que otro, y esto, claro, lo deja en un rango menor, lo cual no está permitido en su clase social. Claro, las diferencias sociales no pueden hacerse esperar, y aún continúan. ¿Vestirse es una moda? Esta costumbre depende de las clases sociales. La manera de vestir se diferencia bastante de artesanos, comerciantes y la clase alta. Esto con el fin de buscar la satisfacción de verse bien, resaltar y marcar las clases sociales. En artesanos y comerciantes, la ropa era fabricada por ellos mismos, se nombraba rústica o artesanal. Normalmente colores primarios como blanco, amarillo, rojo y azul. En mujeres eran blusas súper sencillas, corte cuadrado, faldas hasta el tobillo, colores básicos, rebozo, peinados con trenzas, molotes, y algunos usaban guaraches o trasto. En hombres el pantalón era lo mismo, color azul o blanco, camisas holgadas, sencillas con botones, sombreros de paja, ruanas, capas. En la clase alta las mujeres se vestían totalmente diferentes. Acá ya había pues vestidos ajustados hasta el cuello, con mangas largas, decorados, con lazos, usaban medias, corsé, sombreros con circunferencia grande, pendientes de oro, zapatos con punta con listones, velos, tonos como rojo y amarillo, peinado con rizos, viéndose con más frecuencia vestidos ajustados a la cintura, escotado con mangas cortas, faldas con volumen y colores pastel. Los hombres con frac, que era un vestuario formal como un smoking en la actualidad, algo así. Sombreros con copa, zapato con hebilla y botas. Continuemos con Jimena. Acontecimientos geográficos. Sismo nos aterroriza. Lamentablemente, el 7 de abril de 1845, día de San Epifanio, poco antes de las 4 de la tarde, ocurrió un violento terremoto. Está siendo llamado Señor de Santa Teresa, pues derrumbó el templo del mismo nombre. La destrucción fue enorme. Todos los habitantes de la capital se aterrorizaron al ver los hechos. Los sabios aún no saben con precisión las causas de la catástrofe. Le atribuyen a un supuesto fluido sismótico o a las erupciones de unos volcanes ocurridos en Islandia. La capilla del Señor de Santa Teresa quedó en ruinas después del sismo. Fue uno de los edificios nuevos desplomados. Desgraciadamente no podemos saber aún con certeza cuándo llegarán estos disturbios de la naturaleza. Y hablando de esto, Andrea nos tiene información sobre ello. Continuamos con acontecimientos en la ciencia. Botánica y Ciencia, Ciudad de México, 18 de mayo de 1831. El Jardín Botánico de México, con el propósito de aficionar al cultivo de esta ciencia, no solo a los profesores de medicina, cirugía y farmacia, sino que también a todos los curiosos. Después de su ceremonia mañanera de inauguración que provocó cierta polémica, el jardín se convirtió en un sitio de entretenimiento y ahora se reconocerá como un sitio de entretenimiento racional, igual que un espacio de investigación y enseñanza cuyos actos públicos no dejaron de asistir las mismas élites que acogieron el Gabinete de Historia Natural durante su breve vida. Durante los siguientes meses, el Real Seminario de Minería pretende a través del teatro científico involucrar el despliegue de instrumentos y máquinas para la ejecución de experimentos mecánicos o químicos ante los ojos expectantes de la sociedad novohispana. Todas las actividades buscan tener un impacto para socializar los valores y representaciones de la ciencia. Muchas gracias. Muy interesantes propuestas. Esperemos que sirvan para el futuro. Así como relevante suena esto, también lo es el arte, la cultura y la educación. Continuamos con Alan. Muchas gracias, Karen. Ahora hablaremos sobre algo muy importante que pasaba en estos tiempos, que era el arte.
el arte mexicano era destacado por grandes artistas como lo fue José María Vázquez, José María Urriarte, José Castro, Juan de Sáenz y José María Guerrero. Estas figuras fueron muy importantes, así como también unas que marcaron una diferencia en el arte barroco, como son Francisco Eduardo y José Luis Rodríguez. La mayoría de las obras de arte son anónimas, surgiendo centros artísticos, ya sea en diferentes estados de la República como Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y además Puebla y Guadalajara. En octubre de 1843, el presidente Santa Anna organizó la Academia de San Carlos. Se introdujo las clases de composición en pintura y escultura. Se cumplió con una entrega anual en premios para motivar a los alumnos. Se renovaron las pensiones locales y se consiguieron becas y cerquillos en el edificio de la academia. Esto denotó mucho en todos los estados alrededores y a nivel nacional. Sin embargo, hubo altas y bajas. Todas las artes que habían ahí eran esculpidas por toda la burguesía o todos los españoles y criollos que se encontraban en esos estados. Sin embargo, alguien muy importante que destacó también en el artista nacionalista fue Petronilo Monroy, que fue un artista pictórico, conocido por su obra temática histórica relacionada con retratos de héroes nacionales, las imágenes precolombinas y pinturas de ornamentación y símbolos de México independiente. Otras de las importantes acciones que tomó en México fue la cultura, que era muy cambiante con las corrientes literarias que se desarrollaron no solo en México, sino en todo el mundo, y que influyeron fue el neoclasicismo y el romanticismo, así como también todos los edificios arquitectónicos que poco a poco fueron renovándose, como lo fue el castillo de Chapultepec, que con el paso de los años y como fueron gobernando fue cambiando radicalmente, y no solo aquí en la Ciudad de México, sino también en los edificios culturales como es el de Bellas Artes en Guadalajara y el otro en Sonora, que fue la representación criolla y española, y además la Academia de San Carlos, que es una de las más importantes e influyentes. Esto fue gracias a todos los arquitectos que se combinaron entre mexicanos y españoles. Orgullosos cada vez más de aquellos que ponen en alto nuestras verdaderas capacidades como mexicanos. Una demostración más. Vamos con los deportes. Luis. 800 metros, récord del mundo. La carrera de 800 metros que se acaba de crear en Gran Bretaña, en la cual destacó el corredor Blackwood, quien corrió las 880 yardas en 2.05 minutos. El primer atleta en bajar los 2 minutos fue Arthur Pelmo, quien en la ciudad de Cambridge registró nada más y nada menos que 1.59 minutos, y quien lo superó fue el italiano Emilio Lunghi, quien en la ciudad de Montreal corrió las 880 yardas en 1.52 minutos con una diferencia de 7 segundos. Muchas gracias, oyentes. Sigan conociendo su historia para no repetirla.